Hola, mi nombre es José Osvaldo Uribe Rivera y pues les voy a exponer los receptores del complemento tienen importancia en la eliminación de complejos inmunitarios de la circulación. Muchos antígenos solubles pequeños forman complejos de anticuerpos. Estos se les llama como complejos inmunitarios, que contienen muy pocas moléculas de IgG como para que se unan con facilidad con los receptores FCI. La respuesta de los anticuerpos depende de las células T, que empieza por la secreción del IgM, pero progresan con rapidez hacia la producción de clases de anticuerpos adicionales. Cada clase está especializada tanto en su localización en el cuerpo como en las funciones. Estos antígenos incluyen toxinas unidas por anticuerpos neutralizantes y restos de microorganismos muertos, que se encuentran de muchas infecciones y se eliminan de la circulación por medio de acciones del complemento. Los complejos inmunitarios solubles desencadenan su propia eliminación al activar el complemento del nuevo mediante la unión del C1Q, lo que da pie al enlace covalente a los componentes activos del C4b y C3b. Luego, estas se eliminan la circulación por medio de la unión del C4b y C3b al receptor del complemento 1, siendo el CR1 por la superficie de los eritrocitos. Los complejos inmunitarios no se eliminan, tienden a depositarse en las membranas basales de productos sanguíneos de pequeños calibres. Los complementos inmunitarios pasan por la membrana basal de los glomérulos que se unen al receptor del complemento CR1 sobre los podocitos renales, células que yacen por debajo de la membrana basal. Se desconoce la función de importancia de estos receptores, pero están en los riñones. Los anticuerpos pueden defenderse de varias maneras al cuerpo contra agentes patógenos extracelulares y contra sus productos tóxicos. Por medio de estas interacciones directas con agentes patógenos o con sus productos, estos suelen unirse a los sitios activos de toxinas y neutralizarlos o bloquear su capacidad para unirse a las células y hospedarse mediante receptores específicos. Los complejos inmunitarios solubles formados por antígeno y anticuerpo también fijan complementos y se eliminan de la circulación mediante receptores del complemento localizados sobre los eritrocitos. Ahora nos vamos en el subtema que es destrucción de agentes patógenos cubiertos de antígenos por medio de receptores Fc. Estos tienen la capacidad de los anticuerpos de alta afinidad para neutralizar toxinas, virus o bacterias que puedan proteger contra infecciones, pero por sí sola no resuelve el problema como eliminar los organismos de los agentes patógenos y sus productos. Esto también nos da que muchos agentes patógenos no pueden neutralizarse mediante anticuerpos y deben destruirse por otros medios, es decir, que necesita la ayuda de otros para que puedan hacer su función. Por eso, muchos de los anticuerpos específicos de agentes patógenos no se unen a las dianas neutralizantes sobre las superficies de agentes patógenos. También otros mecanismos de defensa importante es la actividad de diversas células efectoras accesorias que portan receptores llamados receptores Fc, porque son específicas de la porción Fc de estos anticuerpos. Estos receptores facilitan la fagocitosis de microorganismos neutralizados y de agentes patógenos extracelulares. Continuando con la exposición, nos vamos a los receptores Fc de células accesorias. Son receptoras de señalización específicas de la Ig de diferentes clases. Estos receptores Fc son una familia de moléculas de superficie celular que se unen a la porción de inmunoglobinas Fc. Cada miembro de estas reconoce las inmunoglobinas de uno o de algunos isotipos de cadenas pesadas estrechamente relacionadas por medio de la cadena o receptor Fc. La mayoría de estos receptores
tienen genes de inmunoglobina. Diferentes tipos de células portan diferentes juegos de FC y de esta manera isotipos de anticuerpos. Las células que se expresan en su especificidad para diferentes clases de anticuerpos. De aquí tenemos las diferentes familias de la porción de la FC junto con la hemoglobina. Continuando, junto con los temas de los receptores FC, ahora nos vamos a los receptores FC, son activos y por anticuerpos unidos a la superficie de agentes patógenos, que estos nos van a permitir a los fagocitos que portan ingerir agentes patógenos y destruirlos. Bueno, los fagocitos son activados por anticuerpos IgG, en especial IgG1 e IgG3, que se unen a receptores FCI específicos sobre la superficie del fagocito. Dado que la actividad del fagocito puede iniciar la respuesta inflamatoria y causar un daño, es esencial que estos receptores presentes sobre fagocitos tengan la capacidad de distinguir moléculas de anticuerpo y del número de otras grandes moléculas que están unidas. Los receptores FC presentan sobre la superficie una célula que unen partículas abiertas con mayor avidez en monómetros de inmunoglobina. Estos entonces funcionan con la ayuda de la inmunoglobina. Ahora, las células que portan las portadoras de FC son importantes en las respuestas inmunitarias humorales, como las células fagocíticas de los linajes monocítico y mielocítico, en las partículas del macrófago y neutrófilo. Entonces, muchas de estas bacterias son reconocidas, ingeridas y destruidas de manera directa gracias a los fagocitos, y estas bacterias no son patógenas en individuos normales. Ahora tenemos el proceso de internalización y destrucción del microorganismo, que incrementa mucho por las interacciones entre las moléculas que cubren un microbio opsonizado y sus receptores sobre la superficie en el fagocito. Un ejemplo es el agente patógeno cuando es cubierto por anticuerpos que se unen a un receptor FCI. Esto está ubicado en el fagocito. Este proceso activo desencadenado mediante estimulaciones del receptores FCI, la endocitosis, provoca que una partícula quede encerrada en una vesícula citoplasmática acidificada llamado fagosoma. Esto sería un fagosoma. Después, esta se fusiona con uno o más lisosomas para generar una fagolisosoma, que libera las enzimas lisosomáticas dentro del fagosoma interior, donde destruyen las bacterias. Y aquí tenemos el proceso que realiza. Muchas gracias.